para repasar lo que hemos visto hoy, porque se puede hacer un poco pesado con el montón de código y el montón de conceptos que se presentan y todo lo que se muestra y se puede hacer enredadillo. Entonces, hagamos un pequeño resumen de qué hemos visto. Hicimos una ANOVA monofactorial hasta el momento y con lo que hemos llegado hasta este punto, pues es suficiente para llegar a conclusiones. Ahora, lo que va a seguir más adelante es una mejor manera de visualización. En el experimento hoy tenemos un solo factor, que es el método de entrenamiento o algoritmo, y tenemos tres niveles, A, B y C. Y lo que queremos identificar es si hay diferencia entre los promedios de esos niveles. Si solo tuviéramos dos niveles, lo hacemos como la semana anterior y es una prueba T común y corriente. Pero como ya tenemos tres o más niveles, lo que es correcto ejecutar es una ANOVA monofactorial. Entonces, uno intuitivamente, ¿qué podría hacer? Uno llega y hace prueba T entre todas las posibles combinaciones. Sin embargo, esto acumula la probabilidad de cometer un error de tipo 1, lo cual es problemático. Entonces, la manera de hacer una comparación válida entre los grupos es a través de la NOVA. Sacamos varias estadísticas con intervalo de confianza, analizamos los gráficos, llegamos a una conclusión, pero hasta ese entonces no habíamos ejecutado la NOVA. Eso era nada más para introducir la manera en que se nos pueden presentar datos en distintas situaciones. De los intervalos de confianza podríamos ver de que C estaba bastante alejado de los otros dos, pero de A y B no podíamos llegar a una conclusión. Ejecutamos el ANOVA, desarrollamos el código, creamos el modelo lineal que se requiere para poder ejecutar el ANOVA, vemos de que se le pone parámetro 2, que es suma de cuadrados, y ANOVA nos llega y nos tira un P menor a igual a 0.05. Ahí lo que nos dice es si hay diferencia entre los grupos. Lo que continúa es explorar cuáles grupos son diferentes a los otros. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Eso lo hicimos con un análisis post hoc. Aunque sea un análisis post hoc, ejecutar pruebas entre los grupos no es correcto. Seguimos acumulando el error tipo 1. Para poder minimizar el efecto del error tipo 1, hacemos las comparaciones a través de los promedios del mínimo cuadrado, que expliqué que el mínimo cuadrado es una línea que minimiza la distancia entre la línea del modelo y los datos, la distancia de la varianza, y de eso obtenemos un promedio. Además, a la hora de ejecutar las comparaciones, hacemos un ajuste de Tukey, que básicamente lo que hace es para cada comparación, calcula a partir de una expresión matemática que se deriva de una función, una distribución de rango estudiantizada, detalles que no vale la pena entrar, pero calcula este par de rangos y lo que determina es que si entre estos rangos está incluido 0, quiere decir de que la comparación en su rango de confianza tiene 0. Y 0 quiere decir de que no hay diferencia estadística. ¿Por qué ese 0 que estoy mencionando es importante? Fue por algo que no comenté anteriormente que nos tiró el ANOVA. Es un dato que nos tira el ANOVA. ¿Cuál dato nos tira el ANOVA que debemos tener considerado? Es el F-value. Cuando el ANOVA nos tira un F-value de 0, quiere decir de que no hay diferencia entre los promedios. Un F-value diferente de 0 puede ser de que haya diferencia pero no significativa, y ya un F-value grande quiere decir que sí hay diferencia significativa. El F-value es una proporción entre las varianzas de los promedios de los grupos, entre la sumatoria de las varianzas de cada dato con respecto al promedio de su grupo dividido entre el error, lo cual es una expresión que no vale la pena. Lo que vale la pena aquí es tener
presente que f-value, si es cero, quiere decir que no hay diferencias. Con esto volvemos a lo que yo les mencioné del ajuste de Tukey. El ajuste de Tukey lo que nos daba era un rango de confianza de la comparación y si cero estaba dentro de ese rango de confianza, quiere decir que el f-value podía ser cero, lo que nos quiere decir que no hay diferencia estadísticamente significativa. Ahora, con lo que obtuvimos al final del último video, que es esta información que tenemos acá, ya de aquí ya sabemos cuál grupo es menor al otro. Ya sabemos que el algoritmo C es diferente con respecto a A y a B. Ya podemos argumentar eso. Sin embargo, lo que nos queda pendiente es mostrar una gráfica de esta prueba y esta comparación que hicimos, porque estamos llegando a conclusiones con respecto a los mínimos cuadrados, estamos diciendo que los promedios de los mínimos cuadrados son distintos, pero no estamos dando una visualización. La visualización que habíamos visto anteriormente era del promedio como tal, no el promedio de mínimos cuadrados ajustados. Entonces, para llegar y graficar esto de manera bastante bonita, vamos a utilizar de la función CLD que vemos acá. Esta función lo que nos permite es desplegar cada uno de los algoritmos por grupos. Y dígase, si dos algoritmos están en el mismo grupo, quiere decir que no hay diferencia estadística entre ellos. En este caso, aquí con esta visualización por letras, vemos de que A es diferente a B, disculpen, que C es diferente a A y que C es diferente a B. Eso es lo que nos dice acá con un rango de confianza de 0,95%. En caso de que se necesitara un alfa menor, pues lo ajustamos acá para tener un nivel de confianza del 99%. Bien, esta comparación por grupos es para poderla visualizar mejor. Entonces lo hicimos a través de la función CLD, lo guardamos en esta variable. Viene una parte que es un tanto extensa en cuanto a contenido de código, que es para graficar. Entonces, acá nuevamente, esto no es la idea memorizárselo. Yo no les voy a solicitar una evaluación donde tengan que, pues, tener eso memorizado porque no tiene sentido. Lo importante es que ustedes tengan a la mano la herramienta para cuando necesiten llegar a imprimir un dato. Les mencioné al inicio de esta clase sobre la función factor. Aquí yo lo estoy diciendo, ordéneme los niveles en A, B y C. Nuevamente, porque si no hacemos esto, nos los puede dar en desorden, lo que complica la visualización. Si necesitamos que se mejore el aspecto de la visualización, utilizamos factor. Y a la función CLD que la habíamos calculado, a la variable CLD que habíamos calculado anteriormente, tenemos que eliminarle espacios en blanco que contiene aquí a lo interno. Entonces, se hace a través de esta función. Ahora, ¿qué sigue? Ya que modificamos los parámetros necesarios de la variable CLD para poderla graficar, llamamos de nuevo a ggplot. ¿Qué vamos a tener en el eje X? Vamos a tener algoritmo, en Y los mínimos cuadrados que habíamos, el promedio de los mínimos cuadrados que habíamos calculado anteriormente. Vamos a ponerle bigotes con los intervalos de confianza de los mínimos cuadrados. Ya no son los intervalos de confianza del promedio que habíamos calculado anteriormente, sino el intervalo de confianza de los mínimos cuadrados. Esto es para pintar el puntito del promedio. Eso es para que el gráfico se vea en blanco y negro.
la manera en que queremos que imprima el título, etcétera, etcétera, el título del gráfico. En R sí se pueden poner tildes, solo que acá más bien es LaTeX el que no me deja poner las tildes. Entonces le ponemos el título del gráfico y le damos coordenadas. Esto que vemos acá, este codiguito que vemos acá, es la distancia de la letra con respecto al centro. A veces sucede que la letra nos queda encima del intervalo de confianza y si necesitamos moverla tenemos que subir este valor. Y acá tenemos el gráfico final. Este es el gráfico de los promedios del mínimo cuadrados con su respectivo intervalo de confianza. Entonces, le pregunto aquí vamos a ver, a Felipe. Sí, aquí estoy. Muy bien, Felipe. Estamos viendo este gráfico. Este es el gráfico de los promedios de los mínimos cuadrados. ¿Te acordás del otro gráfico, el de los promedios común y corrientes con los intervalos de confianza? Que era muy parecido Sí, a este. sí. Bien, ¿qué diferencia le ves de lo que recordás? ¿Le notas alguna diferencia o los ves básicamente iguales? Pues además de las decoraciones, Ajá. se ven muy parecidos. Muy bien, muy parecidos. Entonces, por ejemplo, acá le notamos de que este está en B, este está en B y en grupo B, que quiere decir que no son estadísticamente diferentes entre ellos, pero este está en grupo A y A es diferente a este y a este. Quiere decir de que definitivamente algoritmo C tiene un tiempo de ejecución menor. Una diferencia que vemos, Felipe, si tuviéramos el otro gráfico, el intervalo de confianza de C, donde lo trazamos, apenas tocaba el intervalo de confianza de algoritmo B. ¿Te acuerdas de eso? Sí, es cierto. Y lo habíamos trazado, apenas lo tocaba. Así es. Y habíamos hecho una conclusión que uno puede llegar a decir con una confianza, con bastante certeza de que si los intervalos de confianza no se traslapan y los grupos son diferentes entre ellos. En este caso, cuando hacemos la comparación de los promedios de los mínimos cuadrados con el ajuste de Tukey, eso no ocurre y más bien se están traslapando los intervalos de confianza. ¿Tenés una intuición de por qué será eso? No sé si fue por lo que usted dijo que se atenuaba un poco como el error. Correcto. Muchas gracias, Felipe. La prueba estadística es más estricta porque estamos probando varias hipótesis entre grupo. Eso hace que ya lo que antes, sin haber aplicado el análisis, el ANOVA ni los promedios de los mínimos cuadrados era evidentemente diferente, resulta que cuando ya lo pasamos a una prueba estadística que busca minimizar el error, ya empezamos a tener intervalos que se traslapan. Y resulta que puede ser el caso de que los promedios ejecutamos, decimos, qué pereza hacer el ANOVA. Entonces, veámoslo con promedios. Y vemos que se traslapan un poquitito, pero decimos, no, esos promedios son diferentes y resulta que con ya el ajuste de mínimos cuadrados, básicamente no había diferencia. Entonces puede llegarse a dar el caso que comparación entre promedios nos diga que son diferentes para varios grupos. Sin embargo, al pasarlo por una prueba más estricta, como hacer la comparación de promedios de mínimos cuadrados, no nos diga que son estadísticamente diferentes. Entonces, esa es una de las razones y lo que mencionaste es correcto. Esta prueba es más estricta, quiere decir que ya los intervalos de confianza no están tan distantes los unos de los otros. Muchas gracias, Felipe.
Muy bien. Entonces, leyenda. ¿Qué le vamos a poner a ese gráfico que acabamos de presentar como resultado final del análisis de varianza monofactorial? Esto que vemos acá es el tiempo de entrenamiento de algoritmos de redes neuronales. Era lo que habíamos planteado en el experimento. Las cajas representan el promedio del mínimo cuadrado para las tres clases, seguido por ANOVA factorial. Las barras indican los intervalos de confianza de los promedios del mínimo cuadrado al 95%. Promedios que comparte letra no son significativamente diferentes entre ellos. Alfa es 0.05 ajustados por Tukey. Y eso que acabamos de ver hoy es todo el procedimiento para un ANOVA monofactorial. Y si es de 4 niveles, es exactamente igual, de 5 niveles, exactamente igual, 6 niveles, exactamente igual. La diferencia es que vamos a tener aquí algoritmos D, E, F, se aplica de igual manera. Entonces, este código que vimos hoy se entrega en semana 9. Vamos a ver, la semana 6 se entrega el de la semana pasada. 7 es proyecto, 8 es examen. Este código es semana 9. Entonces va a ser la tarea corta de semana 9.